Bueno, buenas noches y bienvenidos una vez más a este podcast. Ya tenemos rato de no grabar, Sí, así sí que va, estamos aquí contentos, ya especialmente la familia iniciamos. Sosa, compartiendo una vez más Ven. con un tema muy, no sé, por primera vez siento yo de que entendí perfectamente bien por qué nos decís siempre escuchen los mensajes más de una vez, porque eso sí creo a todos nos ocurría en el colegio, nos ocurría en todos lados donde a veces no absorbemos por completo un mensaje. Fue mi caso en este mensaje, creo que ustedes también pues podrán compartir esa parte y un mensaje que yo sé que mucha gente también va a llegar a entender un poco más de esto y pues bienvenido, no lo digo más porque si no pues es un spoiler, ¿verdad? Es así es de que damos la bienvenida pues a la hermana Alice. Bien, Muchas gracias. A nuestro pastor también. bienvenido pastor. Pastor, Este le habla a Alice. ¿cómo? La Alice. Un respeto, hermana Alice. Que así me Ahí se hablara recuerda siempre, ¿va? que estamos en público. Ajá. Mano Byron le digo en la casa yo. Bienvenidos Amén, todos hermano. sean. Sí, ya teníamos, pero hoy primero Dios, pues desde hace años Dios había puesto en mi corazón primero dejar de hablar tanto y empezar a dejar que la gente viva el evangelio. Entonces por eso eh, la iglesia de nosotros no tiene tantos servicios en la semana, porque pues de donde yo vengo, yo sé que muchas otras iglesias tienen este formato de que solo una vez a la semana o dos veces a la semana se reúnen, pero en la iglesia donde yo vengo, el formato era que casi que toda la semana estábamos ahí, éramos prisioneros de la iglesia, no nos quedaba tiempo de hacer vida social, ni siquiera de evangelizar. Y ni siquiera de vivir la palabra que escuchábamos. Ya del domingo escuchábamos una palabra, el martes escuchábamos otra, el jueves escuchábamos otra, el sábado escuchábamos otra, el domingo en la mañana escuchábamos otra yo incluso fíjense que a manera de broma yo decía, ¿cuándo yo voy a hacer eso de ser pastor? Si es difícil, decía yo, porque pues cuando yo estaba en la iglesia, de vez en cuando te ponían a predicar. Pues es bonito porque tenés un tema nada más y ahí te despreocupado, ¿ah? Pero yo decía, ser pastor, sí, tengo que tener tema para el martes, tema Sí. para el jueves, tema para el sábado, tema. Ay, yo decía, si apenas me sale uno cuando me ponen a predicar, ¿qué voy a hacer yo si soy pastor? Entonces era una de las cosas que a mí yo siempre decía, a la gran, eso de mantener temas, claro, es Dios. O sea, al día de hoy yo tengo un montón de temas que no los he dado. Y cada día, miren, ustedes vieran el lugar donde yo empiezo a anotar. A veces solo escucho algo y el Señor me dice tal y tal cosa. Por ejemplo, hoy estaba como recapitulando, viendo de los videos de la predicación que di, lo que la gente no sabe y no entiende. Yo este domingo que Dios me dice, gratis no es lo mismo que gracia, yo ese domingo traía otra predicación acerca de la rendición de la voluntad del ser humano a la persona. Por eso el evangelio no funciona. Ya tal vez lo voy a dar. Y 45 minutos antes del servicio, el Señor me dice, gratis no es lo mismo que gracia. Y me lleva y me siento, a buscar versículos, Y hoy me di cuenta y dije yo, prediqué 3 temas. O sea, prediqué 3 mensajes de la misma serie. Cuando nosotros creemos que tenemos el tema perfecto y viene Dios y te agarra y en menos de 45 minutos solo te pone la idea, y te empieza a llevar y entonces tienes que estudiar, tienes que saber la palabra porque también no es nada más de decir, ay, me dio y esto. No, uno tiene, sí, pues, y entonces todo lo que uno sabe de la Biblia lo empieza a conectar. Y dice, ay, ahí arma el mapa completo. Pero yo me asusté y dije yo, qué increíble, por lo que yo me preocupaba antes, que yo cuando empecé el Fuente de Agua Viva, yo le decía, Señor, dame palabra, porque yo no siento que tenga palabra. Yo le lloraba al Señor muchas noches, le decía, Señor, yo no siento que tenga palabra. Y a veces me oía predicar y yo decía, ay, decía yo no predico bien. O a veces termino de predicar y yo le pregunto a mi esposa, mira, ¿qué entendiste? ¿Cómo viste la predicación? Porque
Créeme lo que yo a veces yo hablo y el Espíritu pone cosas y a veces cuando termino uno dice, saber si dije algo, saber si dije algo bueno, pero cuando ya después veo el mensaje, lo veo, no por verme a mí, sino por ver qué es lo que dije y qué fue lo que Dios me dio. Y digo, puchica, hasta ordenado hablé, cuando yo en mi mente no estaba nada ordenado. Sí. Me impresiona a mí y este es un testimonio para todos nosotros. Todos nosotros pasamos por la misma preocupación de si Dios nos ha llamado a predicar a todos, porque a todos nos ha llamado el Señor a predicar. Amén. Amén. Aunque sea una, dos, tres personas, ese es el ejercicio que todo verdadero cristiano debería de entender, predicar su palabra. Y ahí es donde se sale la religión, porque ya no es cuestión de religión, es tú crees en Cristo, háblale a otro de Cristo. Háblale a otro de que la sangre de Cristo hay perdón de pecados, que el Espíritu Santo. Bueno, entonces todos tenemos esos temores, pero no entendemos que cuando buscamos la fuente nos da de qué hablar. Entonces imagínense, tres mensajes, ¿Y qué mensajes? tres mensajes y de verdad, Sí. la gente eso no lo entiende, es por eso uno sigue predicando, aunque la gente le dé duro a uno, le dice hereje a uno, este no sabe lo que habla, los pastores son aquí. Yo dice uno, ¿cómo me van a callar si solo yo sé que eso no proviene de mí? Amén. Entonces, impresionante cómo se dio este tema. Tres mensajes y de 1 hora y algo, y dice uno, ojalá que le sirva a todas las personas, empezando por nosotros los que estamos aquí, para entender esto, ¿verdad? Amén. No, igual, o sea, para mí, que te puedo decir como testimonio, que yo crecí, ¿verdad? Y tenemos esa palabra, a veces muchos de nacimos en la iglesia. Para mí este es uno de los temas que más me ha marcado, porque nosotros crecemos siempre en la palabra, mensajes y todo, la gracia del Señor, que somos salvos por gracia, todo es, ¿verdad? O sea, no, pero cuando tú dijiste, bueno, el mensaje se va a llamar el nombre, la gracia que te cuesta la vida, pues, y empezás a desarrollar ese mensaje y empieza el Señor a darte esa profundidad en primer lugar para separar, ¿verdad? O sea, el centro de todo el mensaje, la gracia, no es lo mismo que gratis. Y creo que las personas que hemos estado en una religión, te podría decir yo, confundimos por lo menos esta palabra la tenemos completamente tergiversada, ¿verdad? Porque sí la confundimos, porque sí vivimos de esa manera pensando, aunque no o sea, ahora que yo ya te puedo decir que ya con todo lo que tú dijiste y nos enseñaste y todo en estos tres temas, ahora sí para mí esta es algo totalmente diferente, ¿verdad? Porque la gracia no es lo mismo como decías tú, no es gratis. Entonces nos explicaste lo que trae la gracia, o sea, lo que conlleva también ser salvos por gracia, que no, o sea, que no es un trabajo y no es algo fácil, te podría decir yo, lleva su peso, ¿verdad? O sea, todo esto, o sea, que las personas puedan, tal vez tú nos puedes, no explicarnos así brevemente, ¿verdad? Lo que el Señor te llevó a ti para poder, Sí. tener esta Eh, como ahí en ese punto marquemos que hacer la invitación para que todos los que están viendo este podcast y no han bajado los videos, que puedan ir a ver todos estos videos donde se está predicando acá, donde estoy hablando de este mensaje, la gracia que te cuesta la vida, amén, para que usted pueda entender todo lo que nosotros vamos a hablar en esta hora aquí. Sí, a mí me impactó mucho porque aunque yo sí entendía la gracia, pero es que por eso es que el Evangelio de Jesucristo es lo más sencillo es lo más profundo. Y cuando tú quieres profundizar mucho por tu propia vida, como decía Watchman Nee, hay muchos pastores que terminan buscando rarezas en la Biblia
por decir que tienen algo diferente y empiezan a tergiversar y empiezan a sacar herejías porque no entienden que la revelación va a venir sí o sí solo de Dios. Amén. No, claro, tenemos que leer la Biblia. Claro, tenemos que estudiar, meditar. La palabra nos invita a eso. Pero sobre todo, primero tenemos que estar junto a corrientes de agua, Mm, como árboles plantados junto a corrientes de agua, o sea, en el Espíritu, en el río del Espíritu del Señor. Primero es la comunicación. Muchos pastores dejan la relación personal con Dios mm, porque ya hay mucha iglesia, hay mucha actividad, mucha gente que atender. Y si no se tiene la disciplina de siempre tener tiempo para el Espíritu Santo, para la relación, no como pastores, no como ministros, no como servidor, no, sino como persona. Porque yo hasta el día de hoy, cuando yo salgo de este lugar, llego a mi casa, yo llego a ser el papá y cuando yo llego a postrarme delante del Señor, yo no soy el ministro del Señor, ahí yo soy el hijito de Dios que necesita tanto como toda oveja. Perdón, liberación, sanidad, abrazo, ¿me entienden? Se pierde eso. Entonces, cuando empezamos, o sea, por eso contaba la experiencia de cómo Dios da este tema, porque no lo busca uno. ujú. Y a veces no es tan profundo, pero sí te expande la claridad de lo que tú entendías. Amén. Porque, y sí, ahí es donde hasta uno se da cuenta en que en cierto tiempo de la vida uno, y te puede, cuántas predicaciones yo no escuché sobre la gracia, pero realmente creíste que entendía la gracia. Ujú. Muchas personas al día de hoy no te la pueden ni explicar. Ujú. Otras creyeron que la entendieron. Hay muchos ministros grandes que yo te apuesto que creen que la entienden. Y por eso es que cuando predican, lo que se transmite es gracias igual a gratis. Amén. No es que por eso hay corrientes religiosas, corrientes doctrinales que terminan diciendo que nosotros podemos pecar deliberadamente porque ya somos salvos por Por gracia. gracia. Ujú. Y después, y como nosotros ya tenemos la revelación, aquel porque no ha recibido la revelación de la gracia, por eso todavía es religioso, él no entiende que lo que en la carne se vive es de la carne. Ujú. Pero ¿por qué se da todo ese tipo de corrientes religiosas? ¿Por qué no se tiene la revelación? Entonces, imagínense todo el daño que le hacemos al cuerpo de Cristo cuando, y otra de las cosas que lastimosamente hoy las redes sociales ha hecho con ministros verdaderos de Dios es que el alma del ministro anda buscando más seguidores, más like que predicar la verdad de la palabra, porque a veces la verdad de la palabra no te va a traer seguidores. Ujú. Al contrario, por ejemplo, hace unos días yo subí un video a Facebook, empecé a recibir cualquier tipo de insulto de gente que ni me conoce. Y que cuando escriben, dice uno, pues se nota que no saben nada de la Biblia. Muchos cristianos de hoy en día creen que saben, creen que están adquiriendo conocimiento cuando están en las redes sociales, Mm, porque ven de todo. O sea, qué impresionante que entre más tú creas que estás llenándote de conocimiento, menos efecto dejas que la palabra haga en ti. ujú. ¿Ah? Entonces, por eso, el mismo diablo no le interesa que tú sepas mucho de Dios, ¿no? Amén. Ujú. Al diablo le preocupa que tú entiendas una palabra y con una palabra cambies y Ujú. te acerques a Dios. Pero mientras la gente esté, sí, gloria a Dios, y esté sentado en un sillón, Dios me va a proveer, Dios me va, sí, y está oyendo palabra, ¿ah? Ujú. Y, la, y El el chupete. bombón, el chupete, sí,
cree, Dios te va a levantar. Puchica, lleva una semana sentado, sin ordenar su propio cuarto, muchos sin bañarse, muchos sin salir a buscar trabajo, muchos sin hacer su trabajo verdadero por estar en el teléfono. Pero aquí me estoy llenando de Dios. Llenarse de Dios no es escuchar 3,000 prédicas. Llenarse de Dios es escuchar una prédica un domingo y practicarla toda la semana y toda tu vida. Yo te soy honesto, yo pensaría que con una palabra verdadera que nosotros recibamos en un mes, tendríamos para vivirla todo un mes. Amén. Solo esta de la gracia, es decir, tengo que entender porque no he entendido qué es la gracia. Y por eso es que todos nosotros hemos cometido el error de que queremos ser hijos sin la responsabilidad de hijos. Queremos ser para la bendición y el favor, para los manjares, para las herencias, si queremos ser hijos del Padre. Pero para las responsabilidades, Ay, sí. queremos ser jornaleros. Sí, el jornalero trabaja, pero no tiene responsabilidad como la tiene un hijo, Ujú. El peso. ¿verdad? Porque entiendan, por eso la palabra de Dios dice que nosotros somos coherederos con Cristo. Si nosotros somos coherederos con Cristo, nosotros somos los responsables aquí en la tierra de preservar el verdadero evangelio de Jesucristo. ¿Ah? Ujú. Pero mientras yo quiera hacer a mí póngame en la puerta. Sí. Mire, yo le hago limpieza todos los domingos, pero mire, pues no se meta porque yo no quiero cambiar mi carácter, mis pensamientos, yo quiero seguir siendo envidioso, yo quiero seguir haciendo esto. Entonces, no entendemos que entonces queremos hacer ese trueque. Entonces, el entendimiento principal de este tema para mí fue esto. La gracia no la puedes comprar. Ujú. No puedes venir. ¿Y cuál es la cosa? Que nosotros creemos que la moneda con la que nosotros compramos la gracia es nuestro servicio. Por eso, como dijo aquello, ¿verdad? Sáquenme de mi error ustedes y la gente que me va a ver que ha estado sirviendo en la iglesia. Llega un punto en que a las personas se le vuelve carga o cuando hay más presión hasta se llegan a salir de las iglesias enojados con los pastores y todo. ¿Por qué? Porque inconscientemente nosotros, cuando no entendemos la gracia, la empezamos a mezclar con lo gratis. Ujú. Entonces, creemos que nosotros tenemos una moneda para poder comprar. Entonces, aquí lo más impresionante que yo vi de la gracia fue eso, es decir, entiendan, no podemos comprarla. Aquí y en mi caminar como pastor o como líder de las iglesias, sí, la gente lo que llega es a tratar de hacer un trueque. Bendíceme, sácame de mis deudas, sáname, por favor, Señor, Y a cambio yo. y yo te sirvo o yo te hago esto, y yo hago, si bien es que hacen ese trueque, no, hay otros que solo van directo y, Señor, aquí estoy, sáname, solo corren cuando tienen una necesidad. Ujú. Entonces, por eso es que el padre ni siquiera le dice, no, ni siquiera entra a una plática con el hijo. Y una vez, ni, prepárenle, no, yo te voy a restaurar al hijo, ni siquiera me voy a meter a hablar, pues que es que aquí, si regresas, vas a regresar como hijo. Amén. No vas a poder tener un pie en la casa y un pie en la calle, ¿ya? Ujú. Lo que nosotros no entendemos es que el hijo pródigo viene de ay, sí, viene arrepentido, sí, pero, ay, tan bonito si yo vengo arrepentido, sí, pero entendamos que él viene a un proceso de restauración. Báñenlo, báñenlo, quítenle lo sucio, vístanlo,
y que se comprometa, porque antes no se quiso comprometer. Entonces, cuando yo vi eso, sí, y entonces puedo ver al hombre hasta orgulloso. Por eso es que cuando los pastores son verdaderos y no venden el evangelio de Jesucristo, no, los pastores que están diciéndole a su iglesia, mire, usted no puede ir a pecar, tiene que entregar su vida a Cristo. Usted tiene que vivir conforme, por eso leíamos versículo, ¿verdad? ¿Cómo es que Dios quiere? Sobriamente, Ujú. ¿verdad? Sobriamente, tienes que cambiar tu carácter, tienes que cambiar la cultura donde vienes, tienes que cambiar todo eso, no puedes seguir, pretender que el evangelio es asistir a una iglesia, cantar un par de coros, diezmar, ofrendar, levantar tus manos, servir, y, y todos creemos que ahí estamos pagando por la salvación. Por eso es que es impresionante que muchas iglesias, muchos ministerios, hasta le han metido temor a sus seguidores, a hacerles pensar que si se van de ese ministerio, pierden su salvación. Mm. Y dice uno, ¿de dónde? ¿De dónde alguien va a perder su salvación? Si es por gracia, ni ellos. Entonces, imagínate los graves errores. Entonces, hasta los pastores están ofreciendo ya el contrato, ¿va? Ya están ofreciendo cuando eso no es así. Ningún pastor, ningún ministro de Dios, por muy grande, por mucha gente que tenga encima de él, no puede vender lo que ya Dios pagó. Y Ujú. no puede aceptarle el trueque de jornalero a cualquiera. No se puede. Tenemos que enseñar la verdadera palabra. Sí hay restauración, sí hay perdón. Y lo que te espera es ser hijo del Padre. Pero el Padre tiene su ley. Dios, Jesús mismo dijo, yo no vine a quitarle ni un punto ni una coma a la ley. Yo vine a darle fuerza, dijo. Ujú. ¿Ya? Porque cuando tú cumples la ley, cuando tú cumples los mandamientos de Dios, tú vives sobriamente. Pero deja de cumplirlo y me cuentan cómo les va. Deseos de la carne son impresionantes. Los deseos de pecar son impresionantes. Los deseos de haraganear son impresionantes. Los deseos de fornicar son impresionantes. Los deseos de robar son impresionantes y cada uno, como dice la gente, tenemos un área, tenemos una cola machucada. Ujú. Todos tenemos un área en la cual somos débiles. Y ahí es donde el diablo se agarra para destruir la vida de nosotros. No, ningún ministro de Dios puede venir a aceptarle. Y si como oveja, por eso es que ahora en estos últimos tiempos vienen muchas personas conmigo que sí, pero es que en la iglesia donde estuvimos, sí, pero la culpa es de la iglesia donde estuvimos, la culpa es del ministerio. No, no, no. Nosotros como ovejas, yo fui oveja también, yo tenía la palabra de Dios. Yo puedo ir a mi casa en cualquier momento a tener una relación con Dios sin necesidad de una religión. Y Ujú. tengo la palabra de Dios. Si yo me he salvado de un montón de sectas, es por eso. Porque ante todo mi relación es con Dios. Claro, Dios me invita a que yo tengo que tener un pastor, que tengo que tener autoridad y todo ese rollo. Lo cumplí, por eso estoy aquí. Por eso hay señales en lo que yo predico, por eso hay algo diferente, por eso hay sanidades, hay liberaciones. ¿Por qué? Porque todos nosotros hemos pasado un proceso y fuimos ovejas, ¿verdad? Amén. Entonces yo como oveja tampoco permití que alguien viniera a venderme, a decirme, aquí yo sí te voy a vender el ser jornalero, ¿viste? Aquí tráeme las ofrendas, tráeme los diezmos y yo sí te acepto ser jornalero. Mm. Eso es lo que están haciendo muchos. ¿Ah? Nadie, entonces cuando yo hablo, cuando yo dije en la última predicación que dije, no permitas que te vendan el evangelio. Yo no estoy hablando de los diezmos y ofrendas. ¿Ah? Yo no estoy hablando de eso, yo estoy hablando, no permitas que dejen de corregirte. No, no permita, exacto, o sea, no permitas que no te sometan a un proceso de Dios.
Alguien que te está quitando el proceso de Dios y te está diciendo, mire, usted no va a sufrir en un proceso, pero usted venga a mis convenciones, venga a mis retiros, crean lo que yo le digo. No, mis hermanos, así no es. No, yo no permito. Cuando yo tuve ocasiones en las que, en una iglesia en las que yo estuve, el pastor en la que yo estuve, si querés descansar, yo le decía, no, déjeme, yo quiero servir, yo voy a hacer, es que, porque yo viajaba y en muchas ocasiones, no, si querés, quédate descansando, vas a tener problemas con tu familia. No, yo quiero ir a servir. Entonces, creemos que el Señor, creemos que nosotros como ministros, por eso, si hay algo que la gente debería de apreciar, es cuando un pastor te está corrigiendo. Ojo con esto, estoy diciendo corrigiendo tus actitudes, no cuando te está sometiendo a sus leyes, porque eso también puede ser visto como corrección. ¿Ya? El que yo te diga, mira, ¿sabes por qué no salís de donde estás? Porque te vestís así, así, así. No, ese ya es su ley. No te está corrigiendo, te está poniendo su ley. Entonces te está vendiendo, o sea, te está también vendiendo, de otra manera te está vendiendo el ser jornalero. Entonces, no es porque el jornalero, entiendan esto, ¿cuál es la diferencia de, si ya lo miramos profundamente, cuál es la diferencia de un jornalero y un hijo? El jornalero hasta yo le puedo hacer su lista de funciones, pero un hijo es responsable de todo. Yo a un hijo no le puedo decir, mira, Carlitos, aquí te entrego la lista, este es tú, las funciones como hijo son todas estas. No, pero al jornalero sí, al jornalero yo le puedo poner una lista de sus compromisos, de sus obligaciones, sus horarios, entrada y salida, pero un hijo no es lo mismo. No, es Tiene una cierto. responsabilidad mucho más grande porque vas a ser el heredero hasta de los jornaleros. No sé si me entienden. Sí. Entonces, por eso es de que nosotros no podemos y por eso al día de hoy mucha gente no tiene los frutos del evangelio, no fructifican en el evangelio. ¿Por qué? Porque les vendieron ser jornaleros. Entonces, están todos como jornaleros cumpliendo las reglas de la iglesia. Asisten a todos los cultos. Ya no sienten nada, pero asisten a todos los cultos, porque cuando se vende el evangelio, se vende la asistencia. No pueden faltar ningún culto, no pueden faltar a ningún servicio. ¿Por qué? Porque si no, ahí estás más que mira vos, solo venís una vez a la semana. Y así, eso no te va a funcionar. No venís a las oraciones de las mañanas. Mira, no servís, mira, no sé qué, mira, no sé. Entonces, no es así. Ya no puedes hacer nada, entonces la gente le venden la asistencia. Entonces usted asista. La asistencia no tiene que ser impuesta, tiene que provenir, por ejemplo, la asistencia, la participación, el servicio, la ofrenda, el diezmo. Eso, nada de eso va a tener efecto si no es voluntario. Si los estás dando por regla, eso no tiene efecto. Por eso la gente lleva años y no prospera, porque se le volvió regla y se quedaron siendo jornaleros. Yo creo que aquí, por lo que tú nos hablabas y todo, yo creo que voy a, como un ejemplo, te podría decir yo, y yo lo que lo he visto en las iglesias donde yo estaba, donde yo crecí, donde igual cuando yo salía a estudiar fuera, hay algo como ovejas o como miembros de una iglesia, te podría decir yo, las personas, o sea, vamos, asistimos, vamos a la iglesia, lo que tú decís, cumplimos con ciertos estatutos, te podría decir yo, o ciertas reglas o ciertas formas, pero el detalle está cuando ya viene el Señor y o el pastor, que es el encargado de, obviamente, el pastor tiene que corregir a su iglesia, tiene que corregir las cosas que ven malas en las personas. Pero hay un detalle bien importante,
que ahora a la gente ya no le gusta ser corregida. A la gente no le gusta que te metas con ella, lo que tú decías, ¿verdad? O sea, de que, hey, voy, asisto, pero te voy a servir un día, pero el resto de la semana déjame afuera, que De nunca hecho, nos ha hay un gustado. punto bien interesante que mencionabas en el mensaje, que decía que los pastores no quieren predicar el costo del evangelio, del precio para recibir. O sea, no es, a nadie nos gusta, en nuestra naturaleza, a nadie nos va a gustar que nos corrijan. Pero parte de ese proceso es que el pastor también nos. Sí, y fíjate vos de que la verdad es de que por eso es que sí, por ejemplo, nosotros salimos en redes sociales, no vamos a ser queridos, no tenemos muchos seguidores, pero si yo estuviera aquí vendiendo el evangelio, diciéndote Dios te va a prosperar, este es tu año, Dios te va a levantar, no es que yo no crea en eso, sí lo creo y sé que pasa, pero la cosa es que ahora hay una iglesia que manipula al pastor y las redes sociales han colaborado, entonces incluso te puedo decir, hay pastores que ya no están interesados tanto en la iglesia, sino que utilizan la iglesia solo como una plataforma para ellos alcanzar popularidad en redes sociales. Ya el corazón de muchos pastores está cambiando, ya no tienen la sensibilidad que, como yo, ¿qué les digo a ustedes? Miren, es cierto, nosotros salimos en redes sociales. Es cierto, a muchas personas podemos ayudar y una de las cosas por las que salimos en redes sociales es porque yo en mi juventud fui tocado por muchas predicaciones que yo miraba en la televisión. En ese momento no había, en mi juventud no habían redes sociales, No. no habían, no existían. Entonces lo que uno podía ver en la televisión de canales cristianos es la palabra con la que uno se alimentaba. Por ejemplo, en mi etapa de universidad, en muchos momentos solo me alimentaba de lo que yo miraba en un montón de predicadores en la televisión. Pero ¿cuál es el problema? Ahí no hay popularidad, ahí no hay me gustas, ahí no hay seguidores, ahí no hay, ¿cómo le dicen a eso? Monetización. Fíjense, pues, no quiero juzgar, la verdad no lo hago por juzgar, pero es algo que de alguna manera también yo como ministro puedo caer en muchas cosas, porque nosotros no estamos exentos de todo eso. Pero fíjense que hace unas semanas empieza una controversia en el mundo, en el ámbito cristiano y hasta mundial. Una periodista empieza a juzgar a una pastora y le empieza a sacar que una investigación completa, ¿verdad? Que, porque esos sí son buenos, ¿verdad? Eh, los, los periodistas. Y que sí, y que entonces le llama a los oradores de la fe, algo así. La cosa es que esta es una pastora que en redes sociales, si no estoy mal, por lo que vi que ella dijo, tenía como 20 millones de seguidores, Ah, juntando todas las redes sociales, Instagram, YouTube, eh, TikTok y todo eso. Y sí, yo tengo años de verla. No soy muy seguidor de ella, pero sí, ahí está, pues. Mm. Ustedes le sacaron todo y fue una cosa tan impresionante. Todo el mundo opinando, todo el mundo diciendo, mire, carga la cartera de no sé cuántos millones, carga esta vestimenta de no sé cuánto. Y primer punto, la gente siempre va a hablar. Si yo me he visto así, que por qué me he visto así, que no tengo respeto al altar. Lo escribieron. Y yo no soy nadie en las redes sociales y me dijeron, por lo menos usted debería aprender a vestirse en el altar del Señor. Vaya, si yo vengo con saco, corbata, bien vestido, van a decir, ¿qué van a decir? Ahí está, ¿ve? Él como anda bien vestido por los diezmos de la gente. Sí, nunca quedas bien, nunca. Ese es el primer punto. Va. Otro punto. La iglesia ha crecido, la verdad, la iglesia de ella ha crecido así exponencialmente. Yo la empecé a ver y de repente vi que en las cámaras se miraba, era un lugar bastante pequeño, en las cámaras se miraba hace como unos 2 años que la gente estaba parada hasta en los pasillos escuchando.
Entonces uno dice, tuvieron que empezar a comprar. ¿Cuál fue el boom de todo esto? Ella ya tiene años de las redes sociales ser un protagonista en las redes sociales. ¿Cuál fue la cosa? Que llega y se convierte un famoso, se bautiza y regala un carro carísimo a la iglesia para un terreno que ellos estaban comprando. Ese fue el acabose de la pobre pastora. Imagínense. Y que entonces le empiezan y miren, y el carro no ha sido vendido. Entonces, ¿dónde está el dinero? Imagínense. La gente cree que las iglesias están llenas de gentes estúpidas. Sí, porque todos los que ven las redes sociales creen que todos los que lo siguen a uno son tontos, están siendo manipulados. Ujú. Esa es la verdad. Sí, sí, sí. Entonces uno dice, no, lo que ustedes no entienden es que cuando alguien tiene el Espíritu de Dios, la gente lo va a seguir. Amén. Cuando tiene señales, la gente lo va a seguir. ¿Ya? Esta pastora tiene un ministerio que uno le ve, o sea, la gente es, como les digo, un crecimiento exponencial. Entonces, yo no la estoy juzgando, no la estoy juzgando, yo la admiro. O sea, yo digo, cuando, cuando yo empiezo a ver lo que le está pasando a ella y veo yo que yo no soy nadie en las redes sociales, pero que subo una publicación y lo primero que recibo son maltratos, uno dice, bueno, Señor, sí, porque ustedes saben cómo Dios ha hablado aquí, que tenemos que salir en las redes sociales. Lo vengo recibiendo desde hace años. Yo soy el primero que me opuse a salir en redes sociales. Solo que el enfoque ha sido diferente porque, por ejemplo, lo puedo ver yo en otros casos donde tal vez salir a redes sociales es para ganar fama, es para crecer. Pero en nuestro caso, y te lo puedo decir como experiencia personal, como familia, eh, porque la primera que empezó a ver tus prédicas mediante redes sociales fue Alice. Yo todavía en ese tiempo estaba en Estados Unidos y me recuerdo donde ella me decía, mira, Lester va a predicar a tal hora. Entonces, así es como yo también empecé a verlo desde Estados Conectamos, Unidos ajá, y conectar nos conectábamos En y redes sociales. redes ni sociales. siquiera todavía estaba la iglesia Esquipulas. Imagínate, yo qué sé de los inicios de esa pastora. Ahora, ustedes se han dado cuenta aquí cuánto yo he invertido antes de que ustedes vinieran. Yo ya tenía todo un equipo porque Dios me había hablado que tenía que salir en redes sociales. Dios le da un sueño a Alice y en ese mismo instante que hasta después Dios me dijo, preguntarle a Alice en qué temporada fue que te empezó a ver y cabal, en esa temporada de diciembre Dios me había dicho, transmití en vivo en Instagram. También estaba el podcast. Empecé el podcast, entonces porque yo no quería salir en redes sociales, pero empecé a ver la manifestación, entonces ¿cuánto de estas experiencias no habrá atrás de esa pastora? Sí. Es muy peligroso meterse a hablar de alguien porque no conoces, pero vuelvo, la gente que cree que la gente que lo sigue a uno, que las iglesias se van a repletar de gente tonta, de que no piensa, de que están siendo manipulados. No, tú estás siendo manipulado por Satanás. Eso es lo que tú no te das cuenta. Porque nosotros estamos haciendo la obra de Dios. Estamos salvando, estamos restaurando. Es que los están, y mira cómo los tratan. Sí, exactamente. Sí, tenés que venir tú a someterte también a eso, porque aquí en un verdadero evangelio lo que hay es transformación. Es deshago la vasija para volver a hacer algo que sea útil para el Señor. No, Dios no hace de nosotros, no quiere mejorar la versión de nosotros. Eso está equivocado. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas. Dios nos quiere hacer nuevos a nosotros. Y para eso debe de destruir la persona que nosotros somos. Claro. Miren, ese reel que yo les comenté que me da risa,
fue donde yo hablo del pobre. Y yo digo, es que el pobre tal cosa, es que el pobre no quiere trabajar. Ay Dios, ese fue el que más recibió. Ahora, me tomé el tiempo porque obviamente fue algo que también Dios me motivó a hacer. Yo no publicaba en Facebook, solo en Instagram, no sé por qué no lo hacía. Y el Señor esa semana me dijo, publica en Facebook. Cuando yo lo publiqué, empecé a estudiar. Primero lo que me impacté fue que no me causó ninguna molestia. Dije yo, o sea, estoy preparado para salir en redes sociales y aguantar todo esto. Dos, empecé a estudiar. Entonces, cabal, dije, ¿qué está diciendo el mensaje? Está hablando del pobre. Cuando yo me metí a ver todos los comentarios y empecé a ver algunos perfiles, dice uno, ay, pues sí, el que se va a molestar es el pobre. Dio la herida. Sí. ¿Me entienden? O sea, el que va a decir que yo te estoy maltratando aquí es el rebelde, el que no se quiere someter a Cristo. Es que el sometimiento a Cristo es la transformación de nosotros. Entonces, no puedes pretender que tú vas a venir aquí y ser la misma persona. Eso es religión. Eso es religión. Yo mismo no soy la misma persona de hace 5 años. Sí. Yo le decía a una persona que acaba de venir a la iglesia, yo le decía, si tú me hubieras encontrado hace 5 años, yo ni siquiera te hubiera atendido. Yo tenía prejuicio, demasiado prejuicio en mi mente todavía. Yo todavía era un fariseo que todavía decía, yo destinaba para quién sí y para quién no, según mis reglas. Entonces, hace 5 años yo no soy la misma persona y espero este año no terminar siendo la misma persona. Pero para eso, Dios ha tratado con mi vida. Dios ha tratado mi carácter. Yo me he dejado enseñar. Entonces, la gente debe de entender que aquí la gente no es tonta. La gente que está metida en las iglesias no es gente que se puede manipular. Y cuando uno ve, ¿por qué creen que esas iglesias están crecidas? Hermanos, los que están metidos ahí son gente profesional, son gente inteligente, son gente que posiblemente llegaron a Dios sin ni una necesidad. Pero la gente que habla es la que más necesitaría llegar. Pero por eso digo, el pobre para mí no es el que está escaso de dinero, sino escaso de discernimiento, escaso de carácter para poder llegar a una iglesia y afrontarte contigo mismo, porque lo que hace Dios, yo lo he predicado, lo que hace Dios cuando alguien viene al evangelio es, te voy a confrontar con el que tú sos. Y ahí es donde la gente te molesta. Ahora, si tú vienes a la iglesia y yo te digo, Byron, amén, aleluya, y lo que hace la iglesia es los religiosos, ¿qué es lo que la gente que habla de mí, qué es lo que quiere? Ok, si yo me pongo al lado tuyo a hablar de Alice, ahí vas a estar contento. Pero cuando yo te digo, no, no vamos a hablar de Alice, vamos a hablar de ti, A ella no le gusta. a ella no le gusta. Entonces yo soy el manipulador, yo soy el grotesco, yo soy el prepotente. Pero mis queridos hermanos, cuando ustedes van a estudiar, ¿qué hace un pastor? Porque la idea es bonita. La única idea que la gente tiene de un pastor es, sana las heridas de las ovejas, ¿verdad? Ay, va a buscar a la última. Sí, también, eso hace uno, ese trabajo hace uno también. Sana la herida cuando hay una herida. Pero cuando hay una oveja necia, utiliza el gancho que hay, porque hay, así podemos ver a los pastores, pero ese gancho es el que sirve para, venga para acá, corregir a la oveja. Entonces, primero eso, entonces, por eso es que yo les digo, entonces, cuando vi eso dije, qué tremendo, pero a este punto voy, porque empecé a hablar de los pastores que ahora son manipulados por las iglesias, no me ha salido el tema, y no ellos transforman las iglesias. Entonces, ¿cuál es el problema? Vino la pastora y salió después de 15 días que le dieron duro, esa periodista le dio duro y el podcast, programas de radio, pastores, le dieron, pero como nosotros diríamos, le bajaron el cuero sin conocerla.
solo por lo que se ve. Tengamos mucho cuidado, porque hoy en día las redes sociales, mis queridos hermanos, solo es una superficialidad lo que tú estás viendo. No ves la realidad de las cosas. Y esa es la estrategia exactamente del enemigo. Entonces, viene esta pastora y entonces empieza a hablar y empieza a explicar, ¿va? Dice, miren, yo la verdad, pues lo que me dicen de este terreno no se hizo porque fue exactamente la pandemia y da la explicación, pero no teníamos los recursos para hacer la ciudad que nosotros queríamos, entonces utilizamos un recurso y tenemos una casa modelo donde se están atendiendo tantos niños, solo niñas reciben atención médica gratuita, educación y todo ese rollo. Yo te apuesto que esa periodista no tiene algo así, No, No, pues. posiblemente ni sabía de eso. ni sabía. Entonces, sí, porque eso Eso no lo investigó. porque eso no lo investigó, porque eso Eso no dice, vende. Eso no pero vende. miren, pero sí investigamos que hay una casa donde están atendiendo niños. No, porque lo que nada se quiere, Eso no vende. solo es el El, show, el morbo, el la morbo. primicia. Entonces, pero me llamó algo la atención y que lo he oído en otros pastores. Yo no vivo de los diezmos. Yo vivo de lo que hago. Tengo tantos libros, tengo tantos en redes, entonces las redes me dan de comer y yo digo, Señor, yo le pregunté al Señor, ¿qué tan correcto es eso? Ujú. No está mal, pero si algo la iglesia debe de entender que es bíblico, que dice que el obrero es digno de su Es su salario salario. y ningún pastor debería de sentirse Mal. mal por recibir un salario. Amén. Ninguno. ¿Sabes qué pasa? Escuchando las historias que tú compartías desde niño, o sea, en algunas prédicas, si alguien los has visto en YouTube, invitados para que vayan a ver, Ajá. contás los sacrificios que tanto tu papá como ustedes como hijos vivieron. O sea, imagínate, yo me pongo a pensar yo de 7, 8 años, atravesado en un 2, 3 días, con dolor de cuello, con hambre, aburrido. O sea, y ese es un proceso de años que un pastor y su familia tienen que vivir. O sea, la gente solo piensa en lo que puedan estar ganando, pero no dimensionan qué es entregar tu vida e entregar tu familia a una misión. El No sacrificio que solo tienen lo, que no hacer, solo pues. lo que viví de niño con mi papá, es lo que estoy viviendo Al día de ahora. hoy. Ustedes se están dando cuenta que Dios me manda a Esquipulas, es un lugar donde yo salí hace 13 años y no quería regresar. Y ustedes han visto que me ha costado aceptar, entender que Dios aquí me quiere. Amén. Me ha costado mucho aceptarlo, o sea, que imagínate que Dios te agarre a ti, tú tienes un plan de vida. O sea, incluso las ideas con mi esposa era, vámonos a vivir a Jalapa, que es donde viven los papás de ella, un clima precioso, rico, está toda la familia de ella, nos llevamos súper bien, de lejos, no sé de cerca, pero no, pues yo amo a la familia de mi esposa, es una familia espectacular, pero más habíamos hablado de irnos a vivir a Jalapa, Que de de venirse. comprar terrenos en Jalapa, de que venirnos a otro lado. O sea, íbamos jalando. Cuando el Señor nos habla, ustedes tienen que ir para allá. Entonces uno dice, yo no me voy a sentir nunca menospreciado, o yo les voy a decir algo. Sí, hubo una etapa de mi vida cuando Dios me dice, vas a ser pastor, y créanmelo, les digo algo, yo que ya tenía mi trabajo, mi empresa, muy bendecido por Dios, mi esposa muy bendecida por Dios en su negocio, económicamente realmente, hasta el día de hoy, nosotros somos los que más hemos puesto en la iglesia desde hace años. Amén. Y seguimos siendo prósperos, somos los que más hemos ayudado a las personas. Amén. Eso nunca lo vamos a decir. Nunca ustedes en las redes sociales se van a enterar todo lo que nosotros hemos hecho. Ujú. Por eso yo no me siento mal, pero sí, en un momento cuando no era ni siquiera pastor, sino que ya Dios estaba hablando que era el tiempo. Entonces
lo primero que dije yo, ay Señor, yo estoy tan bien que yo no quiero vivir de la iglesia. Si tú quieres que yo sea pastor, manténme mi negocio, Mm, porque yo no quiero que la gente diga, como dicen las redes sociales, pero el Señor me enseñó, me dijo, deberías de sentirte digno, porque yo fui el que dije. La palabra establece, cuando Jesús manda a sus discípulos, le dice, no se vayan a poner nada, ni ninguna sandalia, yo les voy a proveer. mm, Entonces, yo me siento al día de hoy y lo digo, ningún pastor, nadie, ningún ministro que sepa internamente que está haciendo la obra de Dios, que tenga señales, ninguno se debe de sentir menospreciado, intimidado, sino debería de sentirse bendecido por Dios, de recibir un salario de parte de la iglesia. amén. ¿Ya? Entonces, que sí hay gente que se ha desviado a enriquecerse de la iglesia, sí, también lo hay. Hay Pero todo eso no tipo de casos. quita, pero eso no quita que nosotros, que hay muchos que estamos haciendo la obra del Señor, que estamos rindiendo nuestras vidas y que obviamente, así como todos, tenemos que vivir de algo, mis queridos hermanos. Eso es un gran debate que sí, que lo que pasa es que ¿por qué cobran los que hacen conciertos? Hermano, porque entonces ¿de qué van a vivir? Si espera que usted le toque a Dios el corazón, Mm, no vivirían de nada. ¿Por qué venden los seminarios? Jesús no vendió el evangelio. ¡Ja! Solo la vida te pidió. Y con tu vida va tu bolsillo, mi querido hermano. sí, Así es, con tu vida. Y yo lo puedo decir porque es que, hermanos, a mí el que me ha bendecido es el Señor y ustedes lo ven, lo pueden ver. Amén. Entonces, yo no puedo ser, por ejemplo, en cuanto al diezmo, yo no puedo ser miserable. Yo honramos con mi familia al Señor con los diezmos. ¿Por qué? Porque es que en la forma que Él nos bendice, nosotros solos no lo hubiéramos logrado. Sí logramos, sí, somos profesionales, somos gente trabajadora, pero lo que hemos visto es sobreabundancia. Entonces, hay una cosa ahí que tiene que ver con la gracia y con de gratis, porque cuando hablas de gratis, mentes precio, mentes dinero, pero cuando hablas de gracia, ahí hablas de algo celeste que no lo puedes comprar ni con servicio ni con dinero. Nunca. Pero si la gente siente que entre más yo sirva, más me gano la salvación. No, 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 no. Entre más yo vaya a culto, más me gano la salvación. No, no, no. Ahí no te estás ganando nada porque no se puede. Ahora, donde hay, dice la, entonces hay versículos como donde abunda el pecado, abunda la gracia. Y Pablo explicaba, o sea que podemos seguir pecando. No, decía él. Pero hay una de las cosas que yo le preguntaba al Señor en mi juventud sin en algún momento querer predicarlo, pero el Señor sí me respondió. Entonces me hizo entender que donde abunda el pecado quiere decir, o sea, si lo leemos literal, entonces peco. Entre más pecados cometí hoy, más me más va a gracia tengo perdonar. del Señor. No, cuando Cristo entra a ti, cuando tú le das entrada a Cristo a tu vida, no es en la asistencia a los cultos. Tú puedes pasar años asistiendo a culto y no darle entrada a Dios en tu vida. Amén. Cuando tú le das la entrada a Dios a tu vida para que Él te transforme, lo primero que empieza a pasar es que empiezas a tener otros ojos. El Espíritu empieza a revelar lo que hay en ti. El Espíritu empieza a revelar lo que solo el Espíritu puede revelar. Y entonces empezás a tener justicia, juicio y pecado. El Espíritu Santo, el trabajo del Espíritu Santo es, Él nos convence, dice, de juicio, justicia y pecado. No podés convencerte. Por eso la gente, oigan con esto, por eso la gente dice, es que yo soy muy pecador para llegar a la iglesia. Ellos están convencidos de su pecado, pero tienes que asistir para que sea el Espíritu Santo que te limpie y te quite la carga de esa condenación, porque pecadores vamos a seguir siendo, ¿ya?
Entonces, el problema no es que tú te convenzas de lo pecador que eres. Aquí el objetivo es que sea el Espíritu que te convenza de tu pecado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando el religioso empieza a sustituir el convencimiento del Espíritu Santo con la asistencia a la iglesia, entonces empieza a sentirse menos pecador. Ya no es consciente tanto, ya soy santo, santidad, y te venden la santidad. Si usted se viste con falda, si usted ofrenda, si usted diezma, si usted viene a todos los cultos, usted porque no apoya el ministerio, usted porque no va a los retiros, usted porque esto, te empiezan a vender la santidad. Usted porque no ora, usted venga a las 5 de la mañana, entre más ore, usted más santo es. Y yo ya lo tengo comprobado, eso no es así, pero te empiezan a vender la santidad. Entonces, cuando te ven, ¿qué es vender la santidad? Cumplime estas reglas y sos santo. Esta persona, por cumplir las reglas, deja de tener el entendimiento de su realidad, de su naturaleza pecaminosa. ¿Sí me entienden? Entonces, ahí ya no abunda la gracia de Dios. Entonces, por eso, el fariseo, se vuelve rígido. Sin Dios, a tal punto que ya ni lo puede reconocer, pero cumpliendo con una santidad falsa, porque el fariseo se viste, se siente, ¿ah? Pero con una santidad que se la vendieron. Entonces, la gracia no es eso. Entonces, la gracia va a abundar en ti cuando tú entiendas que aunque te sangres, por eso todos los sacrificios, esos que hacen, por ejemplo, los católicos acostumbran a hacer, ¿cómo se llaman esos? Cuando la gente que va hincada y Penitencias. una penitencia, esas son obras muertas, porque Dios nunca, cuando vino la gracia, tú ya no puedes ni lacerarte, tú ya no, ya el servicio no compra el evangelio, ¿ah? No es esa clase de sacrificio. No, hay, ¿verdad? todo el sacrificio, esas son obras muertas. ¿Cuáles son los sacrificios que sí valen? ¿Qué dijo la palabra de Dios? Dice, el sacrificio que yo quiero es tu obediencia. Tu obediencia. Entonces todo el evangelio se vuelve, si antes yo presentaba el sacrificio era macho cabrío y todo ese rollo, ahora el sacrificio vivo es mi orgullo, Mi carácter. mi carácter, mi esto, mi lo otro, adentro. Entonces, cuando el Espíritu Santo empieza, le permites tú hacer el verdadero sacrificio que te están pidiendo, entonces el Espíritu Santo, cada vez tú te sientes más pecador en vez de sentirte más santo. Pastor, a mí me surge una duda, una pregunta, te podría decir, con todo lo que se ha estado hablando, de que ahora pues estamos en una era moderna, te podría decir yo. Y con lo que hablábamos de lo de, obviamente, pues en una iglesia, pues Dios quiere que tú estés, te va a bendecir, te va a cambiar, te va a transformar. Pero ahora está también el hecho de que muchas personas cristianas, ¿verdad? O sea, evangélicas, lo que tú, como se quieran llamar, que ahora este tipo de personas, o sea, ¿qué tan peligroso es que ahora muchas personas dicen, no, yo escucho a este pastor, escucho acá, pero no asisto a un lugar físico, ¿verdad? Sino que yo me alimento de aquí, me Eso está alimento de peor, eso acá, se está me alimento aquí. autovendiendo la gracia. Entonces, y de ahí yo como que te haces tu propio evangelio, ¿no? O sea, pero no hay, o sea, esta es mi pregunta, ¿qué tan peligroso puede ser que tú vivas de esa manera? Porque, ¿cómo le haces? O sea, Yo te puedo responder y voy a contestar, pero no se queden con esta respuesta. Vean la vida de esa gente. La palabra señala algo. Por su fruto los vas a conocer. A todos. La gente, mira, pues lo más tremendo es esto, que es ese tipo de gente que ahora no está siendo pastoreada. Según ellos sí, por todo lo que escuchan. Es que eso no es pastoreo, eso solo es más información.
Y recordate que el fariseísmo lo que más tenía era información. Sí. Esa solo es más información. Pero vino Cristo y pastoreó a sus discípulos. Los corrigió a los discípulos. Y estos discípulos se corregían a Pedro y Pablo tuvieron lío. Ujú. Porque Pedro quería, La vaya, ley. ahí entre Mateo y Apocalipsis está. Se la puse más fácil, va. Ya no es Génesis y Apocalipsis, entre Mateo y Apocalipsis está, vaya. Y Está más busque. corto. ¿Cómo así se peleó Pedro y Pablo? Sí, se pelearon. Porque ya Jesucristo los había dejado de decir, miren mucha, amonéstense, porque el evangelio no, aquí no es cumplir la ley, entonces ya era otra cosa. Entonces, oí esto, entonces, ¿cuál es el problema? Eso solo es información. Pero te vas a dar cuenta si conoces personalmente a ese tipo de gente, es la gente que más critica a todos los pastores que tienen cerca. Amén. Ese es el, No, y su vida no refleja ese conocimiento adquirido. esa es otra, No lo esa es refleja. otra. Entonces, por eso, primero te vas a dar cuenta que esta gente ha tomado eso. ¿Por qué? Porque ellos creen que ningún pastor a su alrededor tiene la capacidad de lo que ellos ven en las redes sociales. Entonces, te voy a decir algo. ¿Qué es lo que los mueve a ellos? ¿La fama? ¿Qué es lo que está moviendo a esta persona? ¿Por qué cree que la persona que sale en las redes sociales sí lo puede pastorear o sí puede existir ese pastoreo y no de los pastores que están a la par? ¿Sabes por qué? Porque los conocen personalmente. Pero mira, ese es lo más común. Date cuenta de la gente que solo escucha por redes sociales y te vas a dar cuenta que son las personas que más te critican, toman tiempo para criticar a todos los pastores que están a su alrededor. Porque sí, claro, tú puedes sentarte, mira, ¿y por qué no vas a la iglesia, digámoslo así, del este? Porque así dice la gente, ¿va? Esto no es mi iglesia, ¿va? Porque él, ta, 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 ta. ¿Y por qué entonces no vas a esta? Ah, porque ahí, ta, 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 ta. Vaya, anda aquella. No, porque ahí, ta, 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 ta. Es que yo creo que no encuentran un pastor que sea digno del Eh, discernimiento que tienen. Ellos tienen tanto conocimiento que ya ningún pastor a su alrededor es capaz de pastorearlos. Oye eso. Bueno, entonces ese es lo más común. Y te vas a dar cuenta, esa gente es la que más está hablando de los ministros que están a su alrededor. Es la gente que está hablando más de la gente que está en las iglesias. Y están cayendo en cosas peores porque estar así, eso no es bíblico. Eso no es bíblico. Están haciendo su propio evangelio. Están quedándose como jornaleros poniendo sus propias reglas. ¿Ya? Tu alma gobernando. Tu alma gobernando, lo que habla Watchman Nee, el hombre que no es quebrantado termina siendo gobernado, termina creando evangelios, creando su propia satisfacción, deseos humanos. Entonces, ¿por qué? ¿Será que realmente no hay ministros? Sí, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Mucha es la mies y poco los obreros, pero tampoco es bíblico porque eso no es pastoreo, eso es información. Pastoreo es que agarren tu alma y te digan, papadito, esto y esto, vos no sos humilde, vos sos orgulloso, vos sos esto, vos sos lo otro. Entonces, date cuenta, va, primero, eso. Segundo, bíblico, por su fruto los conoceréis. Y la gente lo agarra, ese versículo, lo agarra para machetear a todos los pastores, a todos los ministros. Pero ese versículo es generalizado para todo. Todo se conoce por su fruto, ¿verdad? Amén. Entonces, conocerlos por su fruto. ¿Cómo están en su vida? ¿Cómo están sus matrimonios? ¿Quiénes son ellos como personas? ¿Qué reflejan? Cuando hablas con ellos, reflejan paz, provocan amor o discordia. Entonces, a veces solo de ver a la persona así sin conocerla, uno dice, no, pero si solo lo superficial se ve mal, ¿cómo estará lo interno? Dice uno. Entonces, no, están más perdidos que los mundanos y pecadores que ellos señalan, mucho más perdidos.
¿Me entendés? Por eso, ¿dónde va a abundar la gracia ahí? Si ellos no se sienten pecadores, ellos se sienten superministros ahora. ¿Me entendés? Entonces, sí, ok. Sí, pero la palabra de Dios sí, ok. Estás criticando a aquel pastor. ¿Estás viendo lo que está pasando con ese pastor? Es lo que yo decía, lo que usted ve, lo que usted le cuentan, es un 3% de la realidad. Amén. ¿Mm? Pero a mí me critican también. Bueno, yo les digo, bueno, comparemos tu familia, comparemos la mía. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estoy yo? En vez de buscar lo que yo tengo, estás criticando a alguien que podría ayudarte. ¿Por qué? Porque crees que tenés una capacidad, pero esa capacidad que tú crees tener es bofa, está vacía, solo está llena de información, pero no de realidad, pero no de evangelio. Porque no estás salvando a ninguna persona, no estás confrontando a ninguna persona, no, estás peleando, estás tratando de sacar a las ovejas de las iglesias. No, y al final eso viene siendo más peligroso porque estás haciendo lo contrario, lo que supuestamente quieres hacer, de salvar a las personas, a las ovejas, y las estás alejando más. O sea, hay algo que yo apunté acá de que tú dijiste. ¿Quién va Ah, a querer convertirse a Cristo si conoce ese tipo de personas? ¿Quién? Por ejemplo, agarra a esta persona, llega un necesitado con ella o con él, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Puede orar? En tu caso, ¿no fuiste tú con gente que te profetizó, oró, hizo de todo? ¿Qué pasó? Nada. nada. ¿Por qué? Es que no es así. Por sus frutos los conoceréis. Solo te dieron palabras que eran bofas, porque mencionar el nombre de Cristo cualquiera puede. ¿Ya? Los demonios creen y tiemblan. Ahora ellos ni luchan contra demonios, ni que te presenten un caso como el tuyo. No lo tienen, No, no lo tienen, no porque tenés ni ese sus propias respaldo. vidas lo tienen. Entonces, ese es, ¿qué está haciendo las redes sociales? Está llenando de gente. Por eso a mí me encanta, por eso Dios me ha mandado eh, a seguir al Bishop Rudy Gracia. Y el mismo Bishop Rudy Gracia, muchos le escriben y dice, pastor, yo a usted lo sigo porque mire, aquí a mi alrededor no hay ninguna iglesia, yo asistí a esta iglesia y tal cosa. Y le dice, usted tiene que ir a buscar una iglesia. Las redes sociales no pastorean a nadie. Mm. Tú mirabas al hermano Harrigan, y el hermano Harrigan es usado por Dios y todo ese rollo. No pasó nada. No. Y tú eras de las que se sentaba toditos los cultos como que yo creo No, que hasta pasabas la ofrenda, orabas Fuimos y a la te la iglesia en incluso Kansas. sentabas. Fuimos a la iglesia en fuimos a la Kansas. iglesia y yo No, buscando un milagro, ¿verdad? sí, o O sea, sea, fuiste y todo ese rollo, pero realmente ahí es donde dice la palabra de Dios, toda autoridad es impuesta por Dios. amén. Toda autoridad Dios te la va a imponer. Entonces, ¿qué es lo que uno como oveja debería de hacer? Yo cuando fui oveja le dije al Señor, incluso, Señor, ¿quién tiene la verdad? Católicos, evangélicos. ¿A dónde voy? Porque yo quiero buscar la verdad y a someterme a lo que me toque porque yo sí entendía que el evangelio es transformación. Entonces, toda autoridad debe ser impuesta por Dios. Sin tener ningún contacto yo contigo, Dios te manda conmigo. Ok, va, perfecto. Ahí. Entonces solo vine y hoy Empezó a pasar todo. empezó a pasar todo. ¿Es mi fuerza? No. No, ¿Soy yo? lo que pasa es No. que yo, por ejemplo, te lo puedo decir como inicialmente espectador, porque, pues, para los que no saben, yo crecí en un hogar cristiano, mas sin embargo, yo nunca practiqué nada. Yo fui un ateo cristiano, fui yo. Ujú. Sí, ¿me Sí, entendés? cabal. Entonces, incluso para decirte que hasta que volví a escudriñar este tema, entendí lo de la gracia. Obviamente yo lo escuchaba, pero no lo entendía. Y para mí solo fue como reforzar lo que ya nos venías enseñando, porque eso es lo que es al final, eso solo refuerza lo que nos enseñas, que para alcanzar esa gracia que recibimos no es que sea de gratis, tiene un precio, y es Pero el el rendirse precio a no es, uno. No no es es monetario, económico. No, No. y no es no, de igual manera, ahí es servicio. donde conecta, porque yo tampoco entendía la diferencia entre el jornalero y el hijo.
Porque el jornalero, como tú decís, es un checklist. Vas el Una domingo, función. servís, diezmás, ABC. El jornalero igual, tiene un horario, tiene que cortar aquí, tiene que pegar allá. ¿Y el hijo cuál es? Bueno, son una infinidad de cosas que no se ven, que no están definidas. Honrar a tu padre y a tu madre, hacer las cosas correctas cuando no te están viendo. ¿Sí me entiendes? Son un montón de cosas de que ya solo sos vos, con vos mismo. ¿En qué tenés que cambiar? ¿En qué tenés que trabajar? ¿En qué tenés que mejorar? ¿Sí? Y por eso pasa todo eso. Porque sí, o sea, todo lo que hemos estado hablando de las redes sociales y todo es el fruto de la mala interpretación de la palabra de Dios. Esta gente que mencionaba, por ejemplo, siente que la gracia de Dios está cubriéndolos a ellos. Entonces dice, la gracia de Dios me cubre porque aquí no hay ningún pastor correcto. Y le ven toditos los errores a medio mundo, pero menos se los ven a ellos. Entonces, ese es el fruto de la mala interpretación de la palabra, de la mala interpretación que nosotros mismos le queremos dar a decir, pero es que por gracia somos salvos, es que usted no me puede venir a decir nada. No, sí, la gracia principalmente es esto. La gracia es un ámbito que no tiene un precio económico, pero sí un precio de vida. Toma tu cruz y sígueme. Deja padre, madre. Ah, sí, por eso usted separa familias. No, ustedes mismos se separan solitos. Solitos se separan las familias. Solitos. Si para separar a las familias solo es necesario que se mueran los abuelitos y empieza el merequetengue, De la pues. herencia. Ahí no hay cristianos, ahí no hay católicos, ahí no hay evangélicos, ahí eso está pero podrido. Ahí te das cuenta quiénes son. Por eso yo digo, bueno, tan cristiano te crees, no pelees, si tú eres cristiano, lo primero que tú tienes que hacer es amar. Amén. Y si tú crees que yo estoy en pecado, yo estoy erróneo, el que predica, este que no me gusta, el otro pastor, si tú crees que todos nosotros estamos mal, tú deberías de orar por nosotros y no hablar mal de nosotros, porque eso sería la acción verdadera de un verdadero cristiano. Orar por los que están mal. Callarse la boca y orar para que Dios tenga misericordia de tu región, para que mande un verdadero pastor y entonces así tú puedas ir a una iglesia, porque no hay otra manera, porque una oveja sola, decía alguien que escuché anteriormente, el único independiente es el diablo. Mm. El único independiente es el diablo. A mí me pastorea, no es que yo prefiero que me pastoree tal pastor en las redes sociales. Eso no es bíblico. No hay frutos en tu vida. Deberías de amarte un poco y ver, no estoy teniendo frutos en mi vida. Mi vida se está destruyendo. Mi familia está mal. Económicamente estoy mal. Necesitas el evangelio en la mesa, no en la tele. Lo necesitas adentro. Necesitas tener un pastor que te corrija. Porque, mire, a veces de las heridas que uno te tiene que sanar son de las mismas que tú te has provocado. Miren, les voy a decir algo. ¿Cuánta gente viene? Miren, las iglesias está atorada de gente con deudas. Es lo que más abunda. ¿Quién te mandó a ti? ¿Esa es una herida provocada por alguien? No, eso tú mismo te lo provocaste. Tú mismo estás desesperado, tú mismo no puedes dormir, tú mismo, o sea, todo. Tuvimos ese podcast con Auri, con mi esposa, donde tocábamos la importancia de la salud del cuerpo. ¿Cómo es que
La salud, si nosotros controlamos la salud de nuestro cuerpo, va a mejorar nuestro sueño, no vamos a caer en depresión por mucho problema que nosotros tengamos. Pero, mira, pues, esa gente que a mí me está criticando, te lo juro que no hace ni da una vuelta a su cuadra para preocuparse por el cuerpo que es el templo del Espíritu Santo. Bueno, sí, a regañadientes ustedes. Aquel ya fue a correr su primera maratón de montaña, alguien que nunca había corrido, alguien que una vez me lo llevé cuando estábamos jóvenes al volcán de Ipala y iba muerto, un Ya me moría. volcancito de 3 kilómetros para arriba nada más, y hoy fue a correr 44 kilómetros con 2000 y algo de desnivel, con perdida incluida, calor sabroso de esa capa. Si eso es manipularte, Sí. si eso es tratarte mal, pues entonces que te siga tratando mal porque te estoy haciendo llegar a muchas cosas en tu vida que no hubieras hecho si te hubieras quedado sentado viendo la televisión a un pastor. Sí. Nadie te va a llevar a eso. ¿Mm? Nadie. Claro, vienes enojada la gente. Claro, hay mucha gente que va a salir enojada aquí. Es que mire, él nos exige hacer ejercicios. No, yo no te exijo nada. Te exijo tu cambio, porque ese es mi trabajo. Yo no pretendo que la gente venga aquí, escuche un mensaje los domingos y se vaya y el otro domingo regrese por otro. Y yo no quiero mentirle a la gente. Yo no quiero vender este evangelio a jornaleros. Yo quiero que tú seas hijo. Entonces, yo te voy a responsabilizar y te voy a dar lo que Dios me ha dado a mí, lo que a mí me ha demandado. Y la gente lo que no entiende. Cuando yo le exijo a aquel que no fui yo, No. ustedes lo saben, a través de sueños, sin yo callar la boca, Dios manda a aquel que tiene que ir a correr, se tiene que hacer ultramaratón. Que, bueno, yo ya sé por qué Dios quiere, porque no es tanto ir a correr una carrera, es el proceso, la disciplina que tienes que hacer. Pero fue Dios, igual fue contigo, igual fue con aquel que tiene que ser. Y yo dije, bueno, está bien, Señor, si yo lo soy, pero aquí es una persona que el día de hoy ha corrido un montón de kilómetros, carreras de 100 kilómetros, 70 kilómetros, de 160 kilómetros, y ahí Dios ha transformado mi vida de una manera especial. Entonces, imagínate si Byron es mi amigo, ¿cómo yo no voy a querer una transformación para él? Amén. ¿Cómo yo no voy a querer una transformación para tu vida si esa disciplina es la que ha traído bendición a mi vida? Entonces yo les digo, no, si lo que yo les estoy enseñando a ustedes, la exigencia de vida que trae el Evangelio, hermanos, yo me lo he exigido por 20 años y al triple de ustedes. Mis resultados usted los puede venir a corroborar. Si quiere, se va a vivir una semana conmigo a ver si tú vives la paz que yo vivo en mi casa. Claro, he pagado el precio de estar sometidos a Dios. Usted porque es el pastor, usted somete a todos. No, mis queridos hermanos, antes de llegar aquí, uno tiene que pagar el precio de someterse al plan de Dios. Pero muchos de las personas nunca estarían dispuestas a ni siquiera cambiarse de una casa a otra colonia, mucho menos de una ciudad a otra cuando no tienes nada que ir a hacer a esa ciudad, solo porque Dios te está mandando. Y aparte de eso, no ayudar, invertir tiempo, dinero y todo, no lo aguantarías, no lo aguantarías. Entonces, claro, la gente se va a molestar conmigo. Claro, se molestan con todos los pastores, los agarran de piñata. Miren lo que contaba esa pastora. ¿Por qué? Porque ahora todo el mundo puede pensar y decir sus argumentos, pero la palabra, por eso yo no critico a la pastora. Yo digo, no, mis queridos hermanos, y sobre todo esto. Tú y yo venimos de una iglesia
donde no hay otro ministerio más que el de nosotros. Y los jóvenes llegaron a un punto en que, por ejemplo, así literalmente, en un grupo una vez, en un grupo de WhatsApp, un joven de esa iglesia, manda un reel o una noticia de Cash Luna. Fíjate pues. Y hace su comentario. Porque en ese momento como que lo estaban acusando a él de todo lo que lo han acusado, de que ahí es un lavado de dinero. Y él puso algo así como, si no mal recuerdo, así como la verdad tiene que salir, ¿verdad? O sea, como diciendo, va, hoy sí cacharon a Cash Luna, va. Yo lo único que le contesté fue, cállate la boca, porque vos ni un alma has traído a los pies de Cristo. Y esa gente ha ayudado a un montón de personas. ¿Me entienden? Esa gente ha ayudado, ha traído almas como ustedes no tienen idea. Pero como nosotros nos dejamos ir por la superficialidad de las redes sociales, de las noticias, y sí, ¿verdad? La gente dice, pobre, pobre todos los que están siendo manipulados por Cash Luna. Ahorita que Cash Luna tiene su podcast, yo lo invito a que usted vaya. No, ¿usted lo está defendiendo? Pues sí, porque ninguno está haciendo lo que nosotros estamos haciendo. Todos los que critican solo están sentados en un baño y como tienen el teléfono y ahora está el acceso ahí, ahora yo escribo lo que hasta la palabra de Dios. No, 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 no. Hay que tener mucho cuidado, porque fíjate que ahora que saca, ustedes ven a un montón de empresarios que llegan a su podcast y le dicen, tú me has pastoreado, tú me enseñaste cuando yo no tenía nada, cuando yo caí al fondo, tú me enseñaste a levantarme. Entonces, mis queridos, y son empresarios que saben, Extremadamente exitosa. y No a es- nivel mundial, Sí, sí. y que cuando ellos hablan, dice, mira, ¿y cuántos empleos generas? Ellos no hablan de cuántos millones tenés, sino ¿Cuánta gente bendecís? cuánta gente bendecís, cuánta gente le ¿Cuántas estás dando de comer, familias? cuántas familias es, sí, 300 familias, Sí. 200. Entonces uno dice, no, hombre, ¿y cómo queremos que Cash Luna viva como pobre después que ha levantado un montón del fracaso? Están muy equivocados, Tiene frutos. están muy equivocados. Sí, pero usted viene a un concierto de un cantante que lo único que le está enseñando es irse a la cama con cualquiera y la cualquiera aceptando que le digan cualquiera y usted paga el VIP. No voy a poder pagar yo un seminario para mi conocimiento. Si usted paga por una cosa que hasta emborracharse va, yo también lo hice, pero no critiquemos eso. Sonamos absurdos. Amén. ¿Sí me entienden? Entonces yo digo, no, pues sí, el pastor Cash Luna tiene los frutos de él. Y como les digo, oír esas experiencias, dice uno, sí, yo me quedé sin nada, pero tú nos enseñaste esto, pastor, y yo aprendí esto, hacer las cosas correctas. Sí, pero el que está criticando es el que va de impuestos a morir. Pero Cash Luna le enseña a su gente a no evadir impuestos, a tener todo en orden. Es contradictorio. Pero ¿quién es el que critica? El que no se va a ir a someter a Cash Luna, el que no va a venir aquí a pedir ayuda, ese es el que critica. En 10 años tú estás en el mismo sitio y los que aceptaron esta bendición de ser corregidos, porque esa es una bendición, de ser transformados, de ser enseñados, vamos a estar en otro sitio. A mí ya me pasó, ya les está pasando, porque en poco tiempo ustedes en su vida han avanzado. Y es visible, no es, me lo imagino que voy a ser bendecido, me imagino que el día de mañana voy a ser otra persona. No, hace 15 días aquel se hizo un ultramaratonista, va ahorita a una carrera conmigo a México. Económicamente, ¿cómo están? Bien. 3 años después de que me encontraron, ¿cómo están? Una Sí, gran diferencia, abismal. económicamente, matrimonialmente, paternalmente con sus hijas, porque sí, porque aquí les ha llovido a aquellos, hay sean buenos padres. Ujú. Ay, entonces otra va a salir diciendo,
Ay, es que viera cómo nos tratan. Él se mete, él quiere que nosotros seamos como él, como padre. Yo a mis hijos los trato como quiero. Pues, ay, está bien, no hay problema. Tú eres libre de cuidarte como tú quieras, pero es que entonces no pidas resultados diferentes. Entonces, aquí es donde, por eso, para cerrar este podcast es, ya se dieron cuenta que queremos al Señor, pero queremos comprar el Evangelio. Eh, Entonces, aquellos no les aten, ellos, ustedes como familia, no han podido venir a comprarme el Evangelio. No, es que Lester, ¿sí o no? No, no queremos correr, es que mira, nos enfermamos. Yo no sé. Dios los mandó y ustedes lo tienen que hacer. ¿Qué te dije el fin de semana? Hace 2 fines de semana fue que fui. Ah, Byron, ¿verdad que sí se podía? Y así como estás logrando esto, así vas a poder lograr todo lo que Dios te ha mandado a hacer, por mucho que nos cueste. Entonces, la gracia que cuesta la vida. Sí, porque esa hermanita, hermanito, que está juzgando, lo está haciendo desde su mediocridad. Amén. Lo está haciendo desde su enfermedad, sentado en una silla, porque ella no se va a dejar dominar, porque él no se va a dejar dominar por ese pastor que a todos los obliga a ir a correr. Yo no obligo a nadie, usted haga lo que quiera. Pero hasta la palabra de Dios dice, Dios a quien ama corrige como un padre. Amén. Entonces, la corrección es señal de amor, no es señal de manipulación. Amén. Así La es. corrección es señal de interés por tu vida, no es señal de manipulación. Por eso, mis queridos hermanos, todos, ustedes son testigos. Si lo que más les ofrezco yo aquí es la puerta, ahí está la puerta. Cuando usted se quiera ir, se puede ir. Aquí no les ofrezco, este año será tu año, este año será tu. No, no, no. Aquí lo que más les ofrezco es la puerta. Pueden retirarse cuando ustedes quieran, Mm. porque yo sé que este evangelio es muerte, es rendición. Amén. ¿Quieres probarlo? ¿Quieres tener los frutos? Ríndete, hazlo. ¿Ah? Métete a las reglas del Padre. Esto no lo vas a poder comprar. Esto no vas a poder decir, no, yo miro en las redes sociales. Estás comprando el Evangelio. Estás haciendo tu propio Evangelio. No querés las reglas del Padre. Y ahí están en la Biblia. La Biblia es nuestra guía de vida, nuestra guía que te dice, no hay redes sociales. La gente, la iglesia, Jesucristo reunía a su gente y las pastoreaba, las corregía. A Pedro, Pablo, Pablo no fue un discípulo de Jesús, pero fue corregido, fue desviado de lo que tenía que hacer y corregido, ciego. Ay, qué maltratador es Dios. Pero ¿quién fue Pablo después de eso? Pero ¿quién fue Pablo después de eso? Por eso ese tema yo lo di. Lo primero que Dios hace es confrontarnos con lo que nosotros somos. Amén. Y claro, aquí está tu pastor que quiere hacer esa obra en tu vida. Ya pasó en mí. Por eso hoy en día yo vengo a Esquipula, regreso. Hay mucha gente que me conoce. Hay mucha gente que es cristiana, que convivimos en iglesias y me vienen a buscar y yo les digo, aquí no va a haber show. Aquí va a haber transformación. Aquí no va a haber asistencia a los cultos. Si tú quieres faltar a un culto, falta. Pero aquí va a haber transformación. Aquí va a haber algo verdadero. Pero no me hables así porque es que yo sé del evangelio. No, 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 te voy a hablar así porque nadie te ha parado a decirte ¿Verdad? tu verdad. Tu carácter es este. Sos un chismoso, una chismosa, ¿verdad? Solo buscas a Dios cuando lo necesitas. No te sometes a nadie y por eso tú no tienes los frutos del evangelio. Lo único que tienes es una memoria tan impresionante para saberte los versículos de la Biblia. Pero de ahí frutos no tienes. Y eso es lo peor de todo. No es que un pastor te venda el evangelio.
No es que un pastor te acepte el trueque de ser jornalero. Lo peor de todo es que nosotros mismos nos vendamos el evangelio a como queremos. Y la Biblia lo habla. Ya no podemos expandirnos más, nos pasamos demasiado. Pero realmente eso es lo peor, que ahora cada uno tiene la oportunidad de hacer lo que sea. ¿Lo puedes hacer? Sí, tú tienes libre albedrío, tú puedes tener tu propia argumentación, tú puedes tener tu propia revelación, pero tú deberías de decir hasta aquí, no tengo resultados, Amén. no tengo paz, vivo amargado, señalando a los demás, vivo creyendo en lo que yo creo que es el evangelio, pero estoy amargado, soy un gran juzgón, soy un gran criticón y no hago discípulos. No estoy predicando, no estoy llevando el evangelio, no estoy haciendo nada. Nos corresponde a nosotros de primero. Amén. Amén. O sea, ni siquiera a los de tu casa has podido convertir. ¿Por qué crees que los de tu casa no se convierten? Tal vez porque no les das un buen ejemplo. Tal vez porque el Cristo que tú revelas es un Cristo pleitista. Amén. Lo que estás haciendo es colaborando para que la gente se aleje de Dios en vez de acercarse, porque ¿quién va a querer un evangelio donde todo es problemas? ¿Quién Mm. va a querer un fariseo? ¿Quién va a querer las reglas de un fariseo? No, hombre, mejor sigo a Cristo. Ese Jesucristo andaba predicando en montes, en todo, sanaba al pecador, se sentaba con pecadores, pero el fariseo, no proyectamos a Cristo, Amén. proyectamos una imagen que el cristiano es un problemático. Sí. Entonces, lo que aportamos es confusión. Entonces, bueno, entonces, ¿qué evangélico ahora tiene la verdad? ¿Qué religión tiene ahora la verdad? Mm. Estamos aportando a menos. Entonces, ¿por qué no mejor te acercas a una iglesia allá no intentar comprar la gracia? ¿Por qué no te acercas mejor a ser transformado por Dios, a entender que no puedes pagar? Y sí, no, sí, en el ámbito de que el evangelio, la salvación, el perdón y todo eso, porque ahí estamos hablando de todo eso, ahí estamos hablando de salvación, perdón, restauración, amor, ninguna de esas cosas, todas son gratis, porque no tienen costo económico. Pero ahora es lo peor. ¿Por qué es lo peor? Porque es por gracia. Y la gracia es rendirse. Por eso la gracia que te cuesta La la vida. vida. La gracia que te cuesta la vida. Esa vida que tú tienes hecha a pedazos es la vida que te pide Cristo. Ese haragán, ese rebelde, ese hipócrita, ese chismoso, ese envidioso, ese egoísta, ese resentido, es el que Dios quiere, es el que Dios pide para poder transformarte y que seas apto para su gracia. Y con esto cierro. Lo más terrible de todo es que la palabra dice algo. Va a llegar el momento cuando muchos viene el juicio final y digan, Señor, pero en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre profetizamos, en tu nombre liberamos, en tu nombre sanamos. Y Él les va a contestar, apartados de mí, hacedores de maldad. Mm. Y yo desde joven yo decía, Señor, ¿cómo puedo saber yo si yo no soy uno de esos? Sí, imagínate estas personas que critican, que están en las redes sociales nada más, que solo son pastoreadas por redes sociales. ¿Estás liberando? ¿Estás sanando? ¿Estás echando fuera demonios? ¿Estás profetizando?
Bueno, si no lo estás haciendo, estás peor que estos. Ahora, si lo estás haciendo, no serás uno de estos, porque estás desviado. Yo me preocupaba mucho por eso yo les decía a ustedes, toda la gente, yo sé que mucha gente me va a criticar, él se autonombró pastor. Ay, pues hablen lo que quieran, pero es que miren, hermanos, nadie sabe lo que ha costado que yo acepte ese nombre. Y yo se los decía ayer precisamente. ¿Saben por qué lo puse? ¿Por qué dejé que se pusiera así? Porque yo entendí que el primero que debería de aceptarlo soy yo. Porque si no, Dios no va a seguir usándome como me ha usado en tu familia, en las familias que están aquí, en los jóvenes. Me ha entregado jóvenes que nos ha dicho, ellos son tus hijos. ¿Quién va a agarrar? Entonces yo diría, esa gente que lo critica a uno, pero ni puede consigo mismo, están llenos de deudas. ¿Cómo vas a poder agarrar y adoptar hijos para bendecirlos, darles trabajo, educarlos? ¿Cuándo? Si ni tú mismo puedes educar a la tuyo. Sí. ¿Sí me entienden? Entonces, por eso es muy peligroso. Yo por eso digo, la palabra nos debería de confrontar a nosotros mismos. Entonces uno debe decir, Señor, esa es la humildad, que es lo que no vas a ver en ese tipo de personas. La humildad es decir, Señor, ¿seré yo uno de estos? Amén. Y yo constantemente me hago esa pregunta y le lloro. A veces me vengo a postrar aquí en las tardes, en los días, y yo le vengo a decir, no permitas que yo me convierta en uno de esos. Yo prefiero que me dejes en la calle, que me quites todo, pero no permitas que yo me convierta en uno de esos. Porque te voy a decir algo. Cuando uno ve que la gente habla de uno y todo ese rollo, sí, el alma de uno dice, "Ah, quisiera decir, sí, que con qué necesidad me expongo yo a salir en redes sociales o con qué necesidad yo vengo y vengo a confrontarme con vos si yo ya logré algo. Pero ¿qué es lo que la cosa de Dios es dar de gracia que de gracia hemos recibido? Entonces, aún la corrección que yo hago a las ovejas es de gracia, porque de gracia yo también fui corregido. Amén. Amén. No pretendamos, nunca ustedes, porque eso lo entendemos hoy, pero para nosotros, que somos los principales de recibir esta palabra, nunca, porque hablamos antes de grabar, hablábamos de algo que yo oía de un pastor y es muy cierto. Y es bíblico, o sea, es bíblico en cuando él lo explicaba. No es la manera en que uno empieza el evangelio, es la manera en cómo lo vas a terminar, cómo vas a terminar tu vida en esta tierra. ¿Mm? No es cómo empezaste, no es lo que sabes, no es lo que entendés, es lo que vivís, es cómo vas a terminar. Vas a terminar bendiciendo, vas a terminar prestando en vez de prestar, vas a terminar siendo cabeza y no cola. Entonces, todos no, ¿y eso qué quiere? ¿Por qué se los digo? Porque hoy pueden ustedes estar entendiendo esto. Y el día de mañana el Señor va a subir la corrección a un área de tu vida donde se te va a hacer más difícil y te vas a olvidar de esto, que es por gracia que aún esa corrección. Y te vas a olvidar todo lo que has crecido, porque es impresionante. Nosotros olvidamos. Cuando ya llegamos a una posición, olvidamos que fue a través de la corrección y del proceso del Señor que llegamos aquí. Y ahora ya no aceptamos más corrección. Ahora ya no aceptamos. Entonces ahí nos perdemos. Y te lo digo y se los digo a ustedes desde la posición de que por eso yo entiendo. Yo delante del Señor quiero sí o sí seguir siendo una oveja, no un pastor. Soy pastor para ustedes. Soy pastor para lo que Él me ha enviado. Pero en mi intimidad, yo quiero seguir siendo una oveja, seguir siendo corregido con Él, porque a través de tanto palo, yo tengo lo que tengo. Tengo una familia bendecida, tengo unos hijos fabulosos, una esposa fabulosa, la economía bien parada, siguiendo bendeciendo.
Y tan bendecidos somos que podemos bendecir a otros, no solo con una imposición de manos, sino económicamente. Amén. Y eso, para eso es que somos bendecidos y para eso somos enviados. Para eso Cristo entra a nosotros, para que nosotros, no solo ahora el día, es lo que la gente no entiende. Ah, sí, pero los apóstoles, pero Jesús sí. Pero en la Biblia marcó el Espíritu Santo, marcó Jesucristo dijo, yo no quiero que ustedes sean cabeza, sino que ustedes no nos imaginemos a un pastor, imaginemos un pastor. Cuando yo oigo al bishop, dice, ustedes no saben cuántos carros yo he regalado, cuántas motos yo he regalado, y es cierto, y yo quiero copiar a él. Yo digo, no, yo voy a bendecir a la gente. Y cuando uno se da cuenta, siempre hay, uno dice, se me va a gastar, ¿y qué? Si siempre hay más. Abundancia. Abundancia. Entonces, si nosotros, entonces, por eso a mí no me mueven las redes sociales, no me mueven lo que la gente habla, porque lo que yo vivo personalmente es lo que a mí me mantiene de pie. Amén. No los argumentos de la gente, aunque salgan con Biblia. No, 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 no. Antes de la palabra está la vida, porque una palabra sin vivificación es letra, y la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y yo tengo vida, y esa vida ahora tenés un esposo ultramaratonista cambiando a ser una verdadera autoridad. Amén. Como Así dijo es. aquel, cuando le decían, pero dime quién te sanó, ¿qué te dijo? Porque mira que, miren muchachos, yo no sé si él es pecador, si él está en error, pero lo que sí sé es que antes era ciego, no miraba, y ahora puedo ver. Amén. Dios les bendiga y Dios les guarde. Feliz noche. Amén.